Gracias, presidente. Quiero saludar a todos los ministros que se encuentran presentes y autoridades que nos acompañan. Y quiero partir, en realidad, señalando que lo primero que cabe es decir, que cuesta incluso expresarlo en palabras, el dolor, la impotencia de la tragedia vivida en el norte, particularmente en nuestra región de Atacama. La verdad es que nos tocó participar en los primeros días junto al senador Procuriza, el diputado Robles, la diputada Chicardini, en fin, los que estuvieron allá en la región, y era realmente inconmensurable vivir aquello. Además de eso, la dificultad real para poder acceder al regimiento, al COE, a la intendencia, cómo desplazarse incluso con riesgo y peligro. Evidentemente, incluso con falla de nuestros propios automóviles que quedaron completamente sobrepasados por la cantidad de agua y barro que pasaba por encima del capó. Pero no es eso lo que me interesa, sino que yo quiero partir por señalar, primero, yo creo que hay que agradecer la entereza de las muchas familias atacameñas que, a pesar del dolor, de la tragedia, tienen fuerza, fe, confianza, que van a salir adelante y quieren levantarse. Quiero agradecer también esa colaboración desinteresada de cientos de particulares. También reconocer el aporte de las empresas privadas, que me parece justo, aunque en ese caso me parece necesario y ético, puesto que ellos tienen proyectos, han extraído recursos por muchos años y me parece lógico, además de necesario y ético, de que compartan, evidentemente, como lo han hecho, con sus maquinarias pesadas, ayudando a vialidad, en fin. Quiero agradecer, por cierto, el despliegue, no solo de los cuerpos armados que vimos del primer momento, también de bomberos y de cada uno de carabineros, de la PDI, que los veíamos trabajar desde el día cero. Y todos y cada uno, quiero decirle que por lo menos desde el día martes hasta el sábado en la tarde que yo estuve en la región, lo que puedo testimoniar es cómo vi a todos dispuestos a trabajar, a todos, sacrificando sin sueño prácticamente, sin dormir, desde evidentemente la autoridad local como el intendente, alcalde y cada uno de las seremías haciendo lo posible o lo imposible. Aquí se explicó, y yo creo que es real, que la magnitud de este desastre, solamente la cifra que nos ha entregado el ministro de Hacienda quizás nos pueda hacer tomar mayor conciencia, porque si estamos hablando de alrededor de 1.500 millones, es más lo que suma Valparaíso con lo que fue el terremoto del norte. Eso quizás nos da la magnitud y la gravedad de lo que aquí se ha vivido. Y yo quiero que tengamos conciencia en esta sala, esta tarde en el Senado, de lo que significa para Taltal, pero lo que significa es particularmente para la región de Atacama. Y yo quiero también, junto con decir la magnitud, decir que el mismo día, miércoles por la tarde, ya teníamos al ministro del Interior, ya teníamos al ministro de Obras Públicas, tuvimos rápidamente el ministro de Defensa y así sucesivamente. La verdad es que la presencia del gobierno fue el primer momento, se puede decir casi literal. Ese mismo miércoles más tarde llegó incluso la propia presidenta. Debo decir que la llegada de los ministros, incluso de la propia presidenta, no estuvo exenta de dificultades. Particularmente el caso de la presidenta, porque el nivel de torrente del agua que circulaba la avenida Los Carreras, que es justamente por donde se llega a la intendencia, o por lo menos quienes no saben, un camino por atrás, realmente era hasta casi peligroso. ¿Por qué destaco esto? Porque yo creo que también es importante que un gobierno se haga presente el primer minuto. Y también quiero decir públicamente en esta sala que compartí desde el primer momento el decreto de excepcionalidad que permitió que efectivamente la autoridad máxima en ese momento, el teniente coronel, que estaba a cargo del regimiento, se hiciera cargo. Es cierto que no habían tantos efectivos, es cierto que una parte importante incluso de ellos estaban afectados, porque ellos viven allá y evidentemente que ellos mismos estaban afectados. Entonces, particularmente al inicio, más bien cumplí una labor de orden, de seguridad, en fin, pero ya es muy distinto a la situación que se ha vivido días después, donde sí se ha visto el despliegue y donde sí se le ha visto en algo que la ciudadanía lo requería y lo necesitaba, que era verlos pala en mano ayudando a sacar ese barro, porque era tan tremendo y eso era imposible ver mujeres, hombres, niños, adultos mayores con una pala intentando hacer algo, lo cual cada vez era más difícil. Yo vuelvo a reiterar la presencia de la presidenta, incluso en Chañaral, de los lugares más afectados, donde además tuvo
la acción de ir directamente a dialogar con la gente. Todos sabemos en circunstancias como esa, no solo es el dolor por haber perdido, el dolor de desaparecidos que hasta el día de hoy muchos no se encuentran, sino más la desesperación de ver destruido todo lo que se ha levantado en una vida completa. Y eso lleva a una alteración psicológica muy fuerte, irrazonable. Y la gente reacciona a veces incluso con un grado de violencia verbal, pero simplemente es la desesperación de la situación. Yo creo que fue encomiable ver a la presidenta dialogando con la gente, a pesar de que en momentos el diálogo podía parecer áspero, pero creo que ha sabido bien del liderazgo de una presidenta que se traslada a la zona, que dialoga con la gente en condiciones como esta, donde claramente la gente no está en un estado, por supuesto, de serenidad normal y, como digo, enteramente legítimo. Yo vi del primer momento en lo que se podía y cómo se podía, en el COE, en el regimiento, en la intendencia, tratar de evaluar. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Es cierto, en nuestra región no existe ni un helicóptero. El regimiento rentó uno, que era capacidad para 2 fuera del piloto, obviamente, que sirvió un primer sobrevuelo mínimo, porque las nubes estaban bastante bajas y no fue demasiado posible, aunque permitió por lo menos, no como queríamos internarnos hacia Tierra Amarilla, justamente hacia la quebrada Paipote para ver el daño, pero sí por lo menos me permitió ver en el curso más o menos de lo que se veía. Y recuerdo mis palabras haber dicho, parece una ciudad fluvial, porque ya uno ahí podía apreciar cómo corría el agua. Pero es increíble una región como la región de Atacama, no tiene helicópteros. Y efectivamente, la fibra óptica se cayó de Copiapó hacia el norte, quedamos completamente incomunicados. O sea, inmediatamente más allá de Copiapó no había manera alguna, pero además cayeron 2 de las grandes empresas que dan servicio, Claro y Entel. O sea, solamente una de ellas, que en este caso fue Movistar, pudo mantener a lo menos dentro de Copiapó. Entonces, el nivel de incomunicación. Ahora, vialidad. Efectivamente, no teníamos una evaluación inmediata porque era muy difícil. Hubo que empezar a hacer todas estas evaluaciones, pero en simultánea con el rescate de las personas a través del rescate aéreo, porque evidentemente que no era posible si no había conexión. Rescate aéreo que yo quiero decir que en la medida que fueron llegando los helicópteros, y me consta, yo me comuniqué con el ministro de Defensa, respondió inmediatamente, la llegada de los helicópteros fue sustantiva para poder empezar a rescatar aéreamente a la gente y salvarlas. Esa es la realidad. Aquí se recordó bien, Alto del Carmen, Barrick tenía un helicóptero que ayudó muchísimo. Pero la verdad es que no tenemos helicópteros y la llegada de los helicópteros digamos, tomó un cierto tiempo, bastante rápido diría yo, pero fue indispensable. Y quiero abrir un paréntesis porque yo vi en ese sentido, lo quiero reconocer, la mejor disposición. A mí me tocó, porque son esas cosas que a uno le llegaban, de repente por un WhatsApp, mensaje de una familia Coya que estaba a punto de perder la vida porque estaban prácticamente a punto de ser arrollados. Bueno, el mensaje me llegó en la noche, a esa hora yo hablé, era imposible. Al otro día, sin embargo, en el regimiento a primera hora hablé con la persona, no me acuerdo el nombre, el oficial que estaba a cargo de los rescates aéreos, y debo decir que pocas horas después recibí un WhatsApp del hijo del matrimonio y de esta familia, eran aproximadamente 6 personas, profundamente agradecidos porque los rescataron. Y uno siente que son pequeños granos de arena, pero caramba que son importantes en la vida. Cuando uno llega al regimiento y le dice en ese momento al encargado del rescate aéreo, discúlpeme, pero tengo esta comunicación, por favor hagan algo, y ve que escucha y que recoge el mensaje y que son capaces de movilizarse, la verdad es que por lo menos espero guardar por mucho tiempo el mensaje de la familia Jerónimo, una familia muy conocida, Coya, porque es gente muy humilde. Y probablemente fue el medio que encontraron a través de un tercero que se comunicaran. Entonces, yo quiero destacar que se trató de hacer lo mayor posible, pero sí tenemos que reconocer que es muy difícil en una geografía como la nuestra región, donde en Alto del Carmen tenemos estos 2 valles, pero tenemos una cantidad de quebradas y una cantidad de caminos de muy difícil acceso, normalmente de muy difícil acceso. Imagínense en estas condiciones, obviamente que quedaron completamente aislados y lamentamos muchísimo las pérdidas.
pero localidades como El Salado prácticamente ha desaparecido por completo. Chañaral, Diego Almagro, realmente es tremendamente doloroso. Yo creo que hoy día las provincias de Chañaral y Copiapó, sin dejar de lado, por supuesto, la Real Alto del Carmen, son las que materialmente más han sido afectadas y que el drama de los desaparecidos, el drama de las personas ya identificadas como muertos y de aquellos que lo han perdido todo, es inconmensurable. Es inconmensurable. Realmente, cuando uno observa incluso las calles de Copiapó, donde tuvieron que soportar el paso de 3 metros de agua, sedimento, lodo, todo corrían como ríos turbulentos, llevándose todo lo que encontraban a su paso. La verdad es que uno no puede sino sentirse profundamente conmovida y pensar además de que tenemos que sacar lecciones evidentes. Yo creo y quiero dar fe lo que señaló el senador Procuriza en el comienzo de su intervención. Me consta que al inicio había mucho ánimo de que cayéramos en polémica, a mi juicio completamente arbitrarias y absurdas, porque entrar a polemizar si meteorología ha dicho A, si la ONEMI ha dicho B, si se había reaccionado, a por lo menos en lo personal, yo recibí llamados de radios nacionales como BioBio, Cooperativa, y le dije, me niego a entrar en una polémica de estas características absolutamente estéril en este momento, cuando tenemos gente que está desaparecida, cuando tenemos gente que hay que rescatarla, cuando estamos todavía en plena emergencia. Ya llegará el minuto más sereno de evaluar en qué condiciones trabaja ENEMI, si alguna vez va a ser más autónoma, con más recursos, con mejores condiciones. Ya llegará el minuto, pero en ese momento instalar ese tipo de polémica, a mí por lo menos personalmente me pareció que era completamente de más. Y yo creo que un tema no menor. Aquí hay que separar. Una cosa es la emergencia que todavía estamos y que acudió el gobierno y que acudieron los ministros y que volvió a acudir la presidenta incluso en días pasados. Y otra cosa es propiamente la reconstrucción. Porque una cosa es la emergencia y créanme que por desgracia nunca vamos a 100% satisfacción en la emergencia. Siempre va a haber gente a la cual a lo mejor no somos capaces de llegar todavía en este periodo de emergencia. Pero tenemos que ser capaces como gobierno, ser capaces como país, ser capaces como región, ser capaces de hacer esta cruzada nacional, ser capaces con estos recursos de realmente después iniciar propiamente la reconstrucción que es evidentemente en un mediano plazo. Nosotros tenemos poblaciones completas como Llanos de Ollantay, Paipote Viejo, Pintores de Chile, sectores residenciales de Tierra Amarilla, la parte alta del Valle del río Copiapó, que todavía tienen un tremendo nivel de destrucción y que todavía incluso no se encuentran despejados. Localidades como Los Loros, Nantoco, San Antonio, en el Valle del Carmen teníamos El Retamo, Tambo, Cerro Blanco, en fin, Peregal, todo eso perdieron prácticamente toda su infraestructura y sus predios agrícolas, como aquí se ha recordado. Son muchos, demasiados los habitantes de Atacama que han perdido todos sus enseres. Algunos las casas, como aquí se ha señalado, completas. Otra en un nivel de daño que las hace prácticamente imposible. Y otra que les tardará sus varios días en poder despejar el barro de 1,5 metros que las inundó. Me parece muy positivo las alternativas que ha entregado el ministro del Interior en términos de vivienda, porque me parece muy positivo que se busquen alternativas, porque no va a ser tan sencillo ni tan fácil, pero al menos se le está dando alternativa. Es decir, la gente podrá buscar entre si va a estar saliendo del albergue, se va a irse a la casa de un familiar con la subvención que eso va a significar, o va a postular esa casa de emergencia en un plazo un poco mayor, o, en definitiva, creo que esa es la forma que tenemos que reaccionar. Vi también al subsecretario del Subdere ese mismo viernes en la noche, estuvimos reunión allá. Y la verdad es que es real. Se están entregando más de 7.000 millones de pesos directos para que cada comuna sea capaz de decir estos son los vehículos, las maquinarias que necesito urgente rentar, trabajar, porque hoy día el gobierno ha hecho mucho ha estado rentando, porque no todo lo que han entregado los privados ha sido gratuito. Ha habido, por supuesto, gente que ha rentado mucha maquinaria. Yo le decía al ministro, ojalá hubieran puesto un logo, porque la gente piensa que es la empresa privada que han contribuido mucho. Pero en otros casos ha sido el gobierno. Pero claro, como no aparece el logo, no pareciera que no está presente, lo que es muy injusto.
Y yo quiero decir acá, reconocer que los medios de comunicación, sobre todo nuestras radios, cumplieron un rol muy importante, por supuesto, ayudando a encontrar unos con otros, dando noticias que eran las que mantenían las comunicaciones, pero también es cierto que a veces entrevistan a la gente que claramente todavía no ve satisfecha esta emergencia. Y entonces a veces aparece una visión tremendamente negativa. Y yo creo que es injusto, porque yo creo que se está haciendo un tremendo esfuerzo, que no hemos podido responder con toda la rapidez que hubiésemos querido. Yo les pregunto en esta sala si la magnitud del desastre que hoy día se evalúa en 1.500 millones de dólares le podría permitir al gobierno que sea, del signo que sea, simplemente como país, hablo como país, si hubiésemos podido responder con más prontitud. Hoy día tenemos las escuelas, si o no están con problemas o sus profesores están con problemas porque en sus casas quedan inundadas o los baños no están en condiciones. La Universidad de Atacama, ayer hablé con el ministro, le pedí especial atención, la Universidad de Atacama, que es un patrimonio, que además es un monumento nacional, con problemas. El hospital, estoy conversando con el doctor Robles a mi lado. Aquí yo tengo una diferencia con mi colega senador. Yo creo que no era necesario el hospital de campaña, pero sí creo que hubo una buena coordinación, y eso estuvo bien, al haberse inundado, por supuesto, el primer piso del sótano, con la clínica Atacama. Hubo una buena coordinación. ¿Por qué importante? Porque el hospital de Atacama sí reúne la infraestructura sanitaria que se requiere para estos casos. Ojo sí con lo que viene, porque yo creo que cuando empiece a entrar el invierno, la cantidad, más los polvos que hoy día se respiran, la cantidad de enfermedades respiratorias, evidentemente que eso sí va a requerir particularmente atención y cuidado con el hospital de Atacama. Es el hospital de la capital regional y vamos a necesitar, por supuesto, darle mucho apoyo. Edificios completos de nuestros servicios públicos que han utilizado, partiendo por Cernia Geomín, que también es un patrimonio, y muchos otros más. Nuestros propios funcionarios públicos. Yo le decía al ministro, ojalá este bono aprobado de los empleados públicos adelantemos, se pagó marzo, el que corresponde a abril. Senadora Allende, se nos acabó el tiempo, un minuto. Yo le decía, paguémoslo ahora, porque es ahora cuando la gente lo siente. Bueno, creo que la medida que nos ha anunciado la presidenta del 1.000.000 más el extra para los ESERE, creo que puede ser positivo. Yo solamente quiero decir que vamos a tener que sacar, agradezco por cierto la preocupación de ENAMI y las facilidades que está dando. No se olviden que Atacama, además de su agricultura, fundamentalmente es pequeña minería. Nuestra pequeña minería entrega 4.000 puestos de trabajo directo, por eso es fundamental que tengan las medidas de apoyo que hoy día comienzan a tener, y por eso es fundamental el catastro, por eso es fundamental el acceso a los caminos, por eso es fundamental el trabajo estrecho, porque ellos sí entregan una cantidad de trabajo, lo mismo obviamente que ocurrir con nuestra agricultura. Yo quiero finalmente también decir, presidente, y terminando entonces, la salud. Alerta con lo que viene y, en definitiva, las lecciones ya habrá tiempo. Claramente, nunca más podremos construir sin defensas fluviales, donde están quebradas, aunque me digan que hace 80, 100 años que... Muchas gracias, senadora Isabel Allende.